Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. ¿Escuchas? El fin del dinero. Hablaremos de empleabilidad en esta jornada en el fin del dinero de Tele 13 Radio. Le agradecemos la presencia en el estudio a Pamela Dagach, Óscar Contreras, directora ejecutiva y gerente general de Empodera Consulting Group. ¿Cómo están? Bienvenidos al fin del dinero, estimados. ¿Cómo les va? Hola, bienvenidos. Muy bien, un gusto saludarlos. Muchas gracias por invitarnos también. Gracias, Óscar. Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy contenta. Acérquese el micrófono nomás. Muy bien, muy contenta también de estar en este programa junto a ustedes. Empecemos la conversación un poco para la gente que está escuchando. Lo dijimos, hablar de empleabilidad, cómo reinsertarse, cómo de alguna manera buscar trabajo sobre los 45 años. Partamos, Pamela, con este mito, que si es verdad o no, que después de los 45 años el mercado laboral se vuelve cuesta arriba. ¿Estamos hablando de algo que realmente está pasando desde ahora o es un mito que se viene repitiendo más de lo que corresponde? El mercado laboral ya está cambiando hace bastante tiempo. Y lo clave que hay que saber es que tenemos que irnos reinventando a medida que pasa el tiempo. No es lo mismo buscar trabajo como hace 10 años atrás que lo que es actualmente. Por lo tanto, las empresas no valoran lo que tú hiciste antes, sino lo que puedes aportar hoy. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo arma uno su propuesta de valor profesional? Sobre todo pensando en ya más 45, donde, como tú decías, Pamela, uno antes decía, bueno, yo tengo, no sé, 20 años de experiencia, ¿no es cierto? 25 años de experiencia, eso tiene que contar para algo, pero como lo que planteas hoy día es, bueno, pero ¿qué puedo aportar yo hoy a esta empresa? ¿Cómo arma uno su propuesta de valor profesional a esta edad? Yo te diría que primero el mito, hacernos cargo del mito, porque por un lado las personas, sobre todo los 45 para arriba, 50 para arriba, tienen este tema de la proyección. Es muy fácil decir, ¿sabes qué? Estoy más viejo, ya no me puedo proyectar, ya no me contratan o pago menos. Y la verdad es que se ha transformado, y podría decirlo así, una especie de cantaleta. O sea, es muy fácil cantar, tomar la guitarra y decir, ya estamos viejos, pongámonos todos en el mismo vagón. Pero la verdad es otra. La verdad es que hoy día es importante sacarnos un poco esto que llamamos el síndrome del impostor y en adelante tratar de rescatar cuáles son tus ventajas competitivas, cuál es tu propuesta de valor y con eso armar un discurso que sea muy potente. Y eso uno lo trasvasija directamente en lo que es el perfil. El CV por un lado y también el desarrollo de LinkedIn, que Pamela ahí se especializa muchísimo. ¿Me podría dar la definición, Óscar, del síndrome del impostor para quienes están escuchando, para entenderlo? Exactamente, mira, se trata justamente de que cuando tú llegas a cierto nivel en tu carrera, la gente empieza a hacerse una especie de trampa, es decir, sabes que si yo llegué hasta aquí quizás fue por suerte, quizás fue porque ya demostré lo que tengo que hacer y no tengo nada más que dar, entonces como que uno se autoflagela de alguna manera. Perfecto, muy claro. Estamos conversando con Pamela Dagach y Óscar Contreras, directora ejecutiva y gerente general de Empodera Consulting Group. Pamela, desde tu experiencia han acompañado a miles de ejecutivos en transición laboral. ¿Cuáles serían los principales miedos que aparecen precisamente sobre los 45 años al momento de reinsertarse? Qué buena pregunta, Diego. Los principales temores o inseguridades que aparecen es, primero, cómo me muestro frente al mercado, los procesos de selección para ser valioso. Segundo, es actualizarnos. Hoy día el mercado también ha ido cambiando, ha ido incorporando nuevos procesos, exigencias, entonces muchas veces no estamos acostumbrados a eso hace mucho tiempo, que no hemos buscado trabajo, entonces nos sentimos ahí medio desactualizados. Claro. Y tercero, te diría que es el tema de la marca personal. Hoy día todos tenemos que tener un propósito claro, saberlo comunicar de manera eficiente y construir una red de contactos que te permita llegar con tu propuesta de valor y para qué eres bueno, para que te elijan, te seleccionen y te prefieran. Sí, de hecho, Óscar, muchos trabajos probablemente no se consiguen enviando solamente currículos, ¿no es cierto? Sino que más bien activando redes. Y uno siempre habla de ir a tomarse cafecitos con toda la gente que uno conozca, ir haciendo esta red de networking. Pero ¿cómo se construye esa red sin que sea forzado o incómodo? Porque muchas veces no estamos acostumbrados a llamar a alguien y decir, ¿no podemos juntar? Sí, uno de los principales problemas es que cuando el trabajo de alguna manera te consume el tiempo que pudiste haber utilizado en armar una red de contacto. Entonces, la red de contactos, más que un tema de técnica, tiene que transformarse en un hábito directamente, en que tú seas capaz de no solamente pensar que por redes como LinkedIn o Indeed u otras vas a encontrar el trabajo. O sea,
Hoy día es un 20% del mercado total, entonces es más probable entre 45 años en adelante, si uno realmente fue un ejecutivo, un gerente, debería tener una red de contacto, entonces se espera eso de la persona. Entonces eso es lo que uno trata de posibilitar a través de técnicas, de maneras que nosotros entrenamos que son mucho más naturales, son menos descomplicadas, son mucho más, como te diría, sin pasarnos tanto rollo, de alguna manera. Pero Oscar, si uno ya no hizo eso, no hizo ese trabajo durante todos estos años y no tiene hoy día una buena red de contactos a la que está en mano, ¿qué puede hacer entonces? Justamente nos gusta mucho saber que nosotros como empresa tenemos una muy buena red de contactos, pero también es importante que la misma persona tampoco sobredependa de otras personas, así que pueda depender de sí misma. O sea, tiene que tener la intención primeramente. O sea, hay una razón. Y otra cosa que quiero agregar es que no existe tal cosa como una red de contactos para empleo. Hay redes como LinkedIn, pero las redes de contactos son para negocio. Y cuando hablamos de negocio es la negación del ocio. Por ejemplo, si alguien juega fútbol, tiene muchos contactos, por ejemplo, si está jugando fútbol. Si le gusta la música, hobbies en el fondo, que uno vaya desarrollando y posibilitando. Quiero retomar algo que señalaste hace un rato, Pamela, que tiene que ver con la propuesta de valor. A ver si en concreto, y en base a lo que ustedes trabajan en Empodera Consulting Group, digamos, cómo en la práctica se construye una propuesta de valor profesional a esa edad, digamos, sobre los 45, sin intentar parecer más joven, ligado al propósito, y sin estar mintiendo finalmente y siendo realista. Finalmente tenemos que valorarnos y saber quiénes somos, en primer lugar. Y ahí el primer punto que trabajamos es conócete. Conócete a ti mismo y identifica claramente cuál es tu experiencia, tus habilidades, tus fortalezas. En segundo lugar, aprender a comunicar de manera efectiva y segura ese valor que tienes para las empresas, para tus clientes y el mercado en general. Y en tercer lugar, consiste en mantener ese propósito constante, o sea, no detenerse, porque es fácil de caer en el camino o pensar que porque no te resulta algo o llevas meses buscando, ya no sirve. No, mantener la perseverancia con esa propuesta de valor y tu convicción de que tu trabajo y que tu valor vale la pena dentro del mercado. Perdón, y aquí se lo voy a pasar a Oscar, pero en la práctica, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que señalas, Pamela, pero en la práctica, siendo realista, y uno lo ha sabido por casos cercanos, sobre los 50 años empieza a pasar el tiempo, uno tiene necesidades, empieza a comer los ahorros, o ya no tiene ahorros. ¿Hasta qué punto uno puede ser consecuente con ese propósito? Porque de repente puede llegar una instancia, Oscar, donde uno dice, chuta, ya, necesito trabajar y claramente voy a tener que trabajar en algo en lo cual quizás no soy tan bueno, quizás tengo que probar porque tengo ciertas obligaciones. ¿Cuál es ese límite cuando uno dice, chuta, en realidad tengo que salir a trabajar igual? Toda la razón. Mira, cuando tú ya conoces ahí cuáles son tus competencias y tú entiendes que la red tuya es para negocios, hay que pensar que el empleo es uno de tus negocios posibles. ¿Ya? O sea, si yo hablara, por ejemplo, de Pamela, que la tengo al lado, Pamela tendría que pensar como un negocio, ¿ya? Del cual el empleo es uno de sus negocios posibles, pero ella tiene otras cualidades que ya puede desarrollar para desarrollar negocios accesorios. ¿Ya? Porque uno suele ponerse como el sueldo como el tope, es decir, hasta aquí nomás yo puedo ganar. ¿Ya? Pero no, es como cuando hablamos de una araña, si hago una analogía, una araña no funciona con una pata, funciona con 8. Entonces así deberíamos funcionar en crear una costumbre y una estrategia, por eso se llama una estrategia, no es de un día para otro, es una estrategia de posicionamiento ejecutivo que aplica para defendernos ante un mercado que siempre va a estar dinámico. ¿Ya? Hoy día se está abriendo un poquitito más, está mejorando el mercado, pero siempre va a estar dinámico. O sea, yo he escuchado muchas veces ahí, quizás ustedes me pueden decir, pero siempre hemos dicho que Chile está complicado económicamente, ¿o no? Los últimos años, por lo menos. Los últimos años, yo lo he escuchado los últimos 20. O sea, Chile está complicado, mira, no es momento. Nunca es buen momento acá en Chile para hacer cosas. ¿Se han fijado? Uno siempre escucha eso, no es buen momento para esto, no es buen momento para otro. Entonces, si nosotros nos convencemos de que eso es así, nadie haría nada, pues no habrían empresarios, no harían ninguna cosa. Entonces, es salir un poquito y pensar fuera de la caja con respecto a uno mismo. Y justamente para eso es que nosotros incorporamos esta estrategia. Perfecto. Durante la conversación, tanto Pamela como Oscar hablaron mucho de LinkedIn, que ciertamente no es la panacea, pero sí es una herramienta central cuando uno empieza a buscar trabajo, pero probablemente también uno tiene que ir construyendo su perfil de a poco, no solamente cuando tiene la necesidad de encontrar trabajo, ¿no es cierto? Sino que es una buena vitrina para mostrar lo que uno piensa en términos profesionales, lo que uno es, lo que uno sabe hacer, etcétera. ¿Qué errores, Pamela, ves con más frecuencia en perfiles de LinkedIn en los profesionales, sobre todo senior?
Mira, me gustaría retomar solamente un aspecto de lo que hablamos anteriormente. El tema de buscar trabajo no consiste solamente en buscar un empleo formal. Tenemos que saber que los profesionales y el tema de los profesionales sobre 40, 45, 50 pueden tener distintas fuentes para lograr seguir trabajando, seguir vigentes. Por ejemplo, se prevé que cada vez va a ser más grande el mercado de la consultoría, de los emprendimientos, de las asesorías como independientes. Y para eso, como bien dices, LinkedIn es una gran plataforma para mostrarnos quiénes somos, nuestro trabajo, generar una red de contactos, ir ampliándolas, y eso permite que te mantengas activo, independiente de la edad, y también de que te lleguen, por ejemplo, en mi caso, el Oscar, nos llegan muchos clientes a través de LinkedIn. Entonces se ha transformado más que una red como era antes, hace unos años, muy estructurada, muy formal, en una red muy activa de negocios y también de una plataforma para que cada profesional muestre en qué está trabajando y qué ofrece. Sí, probablemente hay gente, que eso lo ha entendido mucho más rápido, ¿no es cierto? Y empieza a construir desde mucho tiempo antes su marca en LinkedIn. Pero yo quiero reiterar un poquito la pregunta. ¿Qué errores ven o temas que quizás son oportunidades de mejora en precisamente perfiles de personas más senior, precisamente ligados a LinkedIn? Primero, todavía hay algunos que no tienen un perfil en LinkedIn o que está incompleto o desactualizado. Que lo usan solo para mirar, en el fondo. Exacto. Ese sería un primer error, ¿ya? No tener un perfil completo. Complemento más con el tema de la foto. Mucha gente no muestra la foto, es el error más garrafal. Exacto. O sea, todo el mundo te quiere ver la foto. Y aquí pasa algo especialmente con la cultura en Chile, que la gente es un poquito más solapada, no le gusta mostrar tanto su foto, como que se oculta, es como, mira, quiero estar, pero tampoco quiero estar. Entonces es importante en ese sentido atreverse, pero atreverse no sin sentido. Esto no es una especie de concurso de popularidad ni influencers, sino que en el fondo uno tiene una trayectoria y quiere mostrarla completamente. Este soy yo, estos son mis goles, estas son mis trayectorias, todo ese tipo de cosas tiene que estar disponible y soltarse un poco en ese. Y no hay nada mejor cuando uno no solamente se suelta a sí mismo, sino que también cuenta con el feedback, y ahí es justamente donde estamos nosotros como empresa en el fondo, apoyando a estas personas en el feedback que necesitan. Y en esa línea, y retomo también lo que decía Pamela Dagach antes con respecto a la comunicación efectiva de la persona, claro. Y aquí llevarlo también a la comunicación a través de la plataforma, el caso de LinkedIn. ¿Eso se trabaja también? ¿Cómo lo trabaja para que la gente pueda expresar de mejor manera lo que quiere que el otro le llegue? Sí, ahí voy al segundo punto, que es otro error, estar como espectador pasivo. Solamente pasar por LinkedIn revisando, poniendo like viendo, a la foto, poniendo like. No, hoy día tenemos que estar activos, participar de la red, interactuar. Eso genera visibilidad y que tú te destaques. Y en tercer lugar, no ser constante. No sacamos nada con estar un día, por ejemplo, subiendo contenido, interactuando, y a la otra semana, al otro mes, olvidarnos y desaparecernos del LinkedIn. Eso no genera coherencia ni tampoco un posicionamiento de la persona. Estoy pensando estamos acá en el fin del dinero con Pamela Dagach y Oscar Contreras, directora ejecutiva de Empodere y gerente general de la misma consultora, para alguien que ya ha hecho carrera en una empresa que para las generaciones mayores era muy normal y pasó los 40 años, ha hecho carrera, subgerente, gerente de la misma empresa y llegan a esta zona de confort, pero en el fondo uno sabe que esto tiene fecha de caducidad, o sea, en algún minuto se va a acabar, nadie está toda una vida. ¿Cómo, para alguien que lleva muchos años en la misma empresa, cómo se empieza a reconstruir una red profesional desde ahí? Muy buena pregunta. Yo te diría que primero antes de partir haciendo una estrategia, hay que reconocer que hay un peligro. ¿Ya? El peligro está en pensar de que no existe una cosa como un trabajo seguro. Eso no existe. ¿Ya? O sea, la pregunta no es si es que te van a echar, es cuándo lo van a hacer. O sea, primero hay que ponernos en esa realidad que es una realidad para todos. O sea, nadie está exento de eso. Y en base a eso es construir, ¿cuál es el plan mío de aquí a 5 años en el fondo? Partamos por los primeros 2 años. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Quiero ganar más? ¿O quiero apretarme el cinturón? Porque cuando ya pasamos de los 50 años para arriba, los requerimientos, las responsabilidades son distintas. Los niños están más grandes, los colegios, ¿no es cierto? La universidad, todo cambia. Entonces uno se va adaptando de acuerdo a lo que la persona quiere hacer primeramente. ¿Qué es lo que me llama la atención a mí? Y luego yo adapto todo lo demás a eso, de alguna manera. Ese es como el primer punto. ¿Quiere agregar algo, Pamela, con respecto a eso?
Sí, que la carrera ya no puede depender de una empresa. Antiguamente a uno le dejaba en las manos como el desarrollo, el sueldo, que uno fuera subiendo de cargo. Hasta ser parte del inventario de la empresa. hasta jubilar incluso. Obvio. Claro. O sea, nuestros padres, abuelos, incluso jubilaban en las empresas. Sí. ¿Ya? Pero todo va cambiando. Sí. Y los trabajos duran aproximadamente 2 o 3 años. Entonces la carrera tiene que ser parte de nuestra planificación, empoderarnos y hacernos cargo de qué queremos a corto, a mediano y largo plazo y trabajarlo activamente. No se trata de decir que me lleguen las cosas, sino por eso nosotros hacemos estos acompañamientos, estos procesos de transformación y de preparación para que cada profesional tenga el apoyo para lograr sus metas. Es una preocupación importante, o sea, el tema del largo placismo versus el corto placismo. En el fondo, lo que nosotros nos prometimos de alguna manera al hacer esto, lo que estamos haciendo, es trabajar a largo plazo, sobre todo con los ejecutivos que requieren esos cambios importantes, porque también nosotros mismos con Pamela lo vivimos en su momento, o sea, no estamos exentos y también lo viví yo en carne propia cuando trabajé tanto tiempo en Estados Unidos como ejecutivo y al volver a Chile y reinsertarme también fue difícil. Entonces, parte de lo que nosotros mostramos es parte de lo que nosotros también vivimos con Pamela, en ese sentido. Sí, y en esa misma línea me ha tocado ver muchos casos en el último tiempo de personas que a los 40, 45 años ni siquiera es que los despiden o se quedan sin trabajo, sino que tienen una especie de crisis de mediana edad, ¿no es cierto? Me ha tocado mucho verlo y que se cuestionan absolutamente todo, desde el propósito, desde qué quiero hacer el resto de mi vida. Para alguien que esté en esa situación y que nos esté escuchando, ¿qué consejos le darían? ¿Cómo partir tratando de efectivamente vislumbrar qué quiero hacer? Porque probablemente le queda la mitad de su carrera todavía. A ver, parto yo diría que es bueno escucharse uno mismo. Tampoco es bueno escuchar lo que llamamos la mente discursiva, esa vocecita que nos habla de repente a solas y nos cuenta historias del terror que no son ciertas, sino que mirar esto en manera positiva, pero siempre ser capaces de asesorarse, es bueno, ¿ya? Una cosa es que un amigo te asesore, ¿ya? Pero de repente la gente que es como conocida de uno te puede dar consejos, pero quizás no son los mejores consejos. ¿Te fijas? Que es como cuando nosotros nos hemos escuchado mucho con Pamela, ¿no, Pamela? Que de repente nos dicen, oye, me tengo que bajar el sueldo. ¿Pero qué te dijo a ti que tenía? No, es que para poder encontrar más rápido. No necesariamente. O sea, te estás haciendo un tackle de alguna manera, no es algo que sea... ¿Te fijas? Entonces es bueno asesorarse por gente que conozca el mercado, que lo haya tratado en el fondo, y eso es importante. No simplemente escucharse uno mismo, sino que buscar el feedback. Claro, y lo que tú hablabas, Pame, el tema del propósito es vital. Sí. Vamos cambiando a la medida que también vamos creciendo personalmente, como... profesionalmente en la vida, entonces ya no somos los mismos a los 20 que a los 30, que a los 40, 50 o más. Y la vida laboral también se va alargando. O sea, vemos profesionales que también más edad y más conocimiento, más valor. Entonces tenemos que irnos preguntando o reflexionando cada cierto tiempo qué es lo que queremos hacer, qué nuevas competencias también necesitamos para seguir avanzando en nuestra carrera. Porque vuelvo al punto inicial, no nos podemos quedar con lo que ya aprendimos o con tener un título o experiencia basta. Claro. Tenemos que seguirnos actualizando y ir asumiendo otros proyectos, incluso de repente un cambio laboral, incursionar en otros ámbitos que nos hayamos hecho, también es muy enriquecedor para nuestra carrera. Pamela, Óscar, agradecerle que hayan estado en el Fin del Dinero para cerrar 3 claves concretas, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, cómo mantenernos activos y empleables después de los 45 años, Pamela. Excelente. Un resumen sería, para mantenernos empleables después de los 45 años, estar vigente. ¿Ya? Tenemos que estar en las plataformas y las redes sociales y profesionales, y una de las más importantes es LinkedIn. Perfecto. Segundo, tener claramente definido quiénes somos, nuestra propuesta de valor. Perfecto. Y en tercer lugar, saberla comunicar de manera segura, clara y precisa. Mientras más personas nos conozcan y sepan lo que podemos aportar, más oportunidades pueden llegar a nosotros. Pamela Dagach, Óscar Contreras, directora ejecutiva y gerente general de Empodera Consulting Group. Muchas gracias por haber estado en el Fin del Dinero. Muchas gracias, Pamela y Óscar. Muchas gracias. Nos Gracias. despedimos con un buen consejo. Pamela Ausen, ¿quiere? ¿Sabías que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos?